Entra en tus aventuras en Sueñolandia. Suave, surreal y pícara. Historias para dormir con asombro y maravilla. Soy Serena, tu guía esta noche. Me alegra mucho que estés aquí. Haya sido como haya sido tu día. Me siento agradecida de ser parte de cómo termina. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Cada clic ayuda a pagar el alquiler en las nubes aquí en Sueñolandia. Y si alguna vez te suscribes, vas a dormir como un bebé. No está comprobado, pero hay quienes lo juran. Ahora, volvemos a lo que somos. Es curioso que la mayoría no lo sepa. Solo existen 3 estados del ser. Y cada noche pasas por todos. Ahora mismo estamos en el más superficial, despiertos, atados a los sentidos y al ego, influenciados por los estímulos externos del mundo físico. Al soñar, el subconsciente toma el control, proyectando impresiones guardadas, pensamientos, deseos, sin obedecer ya las reglas físicas. Y en el sueño profundo no hay sueños, ni actividad mental, ni ego, solo un regreso temporal a la conciencia pura del alma, unida con lo divino, aunque no lo recuerdes. Dicha sin conciencia. Probar la paz divina, eso que los yogis buscan en la quietud y los santos dedican su vida a encontrar. Así que relájate, suelta todo. Estás regresando a tu estado natural. Libertad. Tu historia comienza. Refugios piratas y economías ocultas es el episodio 34 y la parte 2 de 4 de nuestra miniserie Piratas de la Vida Real, dentro de la playlist Maravillas del Sueño, donde nos maravillamos con los hechos más fascinantes de la vida. Soy yo, el Capitán Marlowe, de nuevo a tu lado, y esta noche te llevo lejos de las olas y directo a las calles torcidas de los refugios piratas. Así que, has sobrevivido a los mares conmigo, las tormentas, las galletas duras, como balas de cañón y el hedor de las hamacas en espacios cerrados. Bien hecho, pero la vida pirata no era solo salpicaduras de sal y banderas negras. A veces necesitábamos pisar tierra firme, beber, reparar, gastar y, seamos honestos, causar tanto caos en tierra como en el mar. El aire aquí es más cálido que la brisa marina que dejamos atrás, espeso de humo, especias y sudor. ¿Lo hueles llegar? Mantente cerca de mí ahora, soñador, mientras bajamos juntos al muelle. Imagíname descendiendo por la pasarela, las botas golpeando los tablones quemados por el sol.
El olor llega primero, tripas de pescado, brea, humo y ron escapando de cada taberna. Los gritos resuenan en una docena de lenguas: inglés, francés, español, neerlandés, lenguas africanas, criollo. Los marineros regatean, los mercaderes murmuran, los borrachos cantan baladas medio olvidadas. Es caos, sí, pero es nuestro tipo de caos. Vale, o he comido demasiados pastelitos de ron en la cena, o acabo de bajar de un barco con un grupo de piratas que huelen como si no se hubieran bañado desde los tiempos de Colón. Las tablas crujen bajo tus pies, balanceándose casi como la hamaca del barco de la que acabas de levantarte. Los refugios piratas eran más que simples lugares para beber. Eran corazones palpitantes de ilegalidad, puertos seguros donde vender azúcar robada, sobornar a un gobernador o reclutar una nueva tripulación. Y a diferencia de las ciudades ordenadas de Europa, estos lugares no tenían adoquines pulidos ni guardias impecables. Las calles eran fangosas. Los edificios de madera se inclinaban como borrachos a medianoche, y la única ley era la que podías imponer con tu alfanje. En estos puertos echaban raíces las historias del mar. De noche, las tabernas rugían con mentiras, fanfarronadas y carcajadas. Por la mañana, esas mismas historias viajaban de isla en isla hasta convertirse en las leyendas que aún hoy se cuentan. Pero no te engañes, bajo el ron y la música había dureza, hambre y peligro acechando en cada sombra. Así que, viajero, mantente cerca. Te guiaré por calles torcidas y tabernas humeantes, y verás el mundo pirata, no desde un libro, sino desde el barro, el sudor y la sangre de sus refugios. 2. Nassau, Bahamas, la República Pirata. Empecemos con Nassau, asentada en la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas. Para reyes y mercaderes era una plaga. Para nosotros era el paraíso. Si es que el paraíso puede oler a pólvora y cerveza derramada. A comienzos del siglo XVIII, Nassau se convirtió en una fortaleza pirata, la llamada República Pirata. El sol cae a plomo sobre el puerto, pintando el agua de oro, mientras las gaviotas chillan sobre nuestras cabezas. El puerto era lo bastante poco profundo para proteger a los balandros ágiles, pero traicionero para los pesados barcos de la marina. Eso lo hacía perfecto. En su apogeo, más de 2,000 piratas abarrotaban el lugar, desde Barba Negra hasta Calico Jack,
todos llamando a Nassau su hogar. Incluso en esta ruda democracia, ciertos nombres imponían respeto. Benjamin Hornigold, antiguo mentor de Barba Negra, ayudó a marcar el carácter inicial de Nassau antes de cambiar de bando y convertirse en cazador de piratas. Charles Vane, en cambio, luchó ferozmente contra los indultos reales, liderando incursiones que lo volvieron infame, incluso entre sus iguales. Y sobre todos ellos se alzaba el gobernador Woodus Rogers, el hombre enviado para destruir la República. Con indultos en una mano y la horca en la otra, Rogers acabó con el breve sueño de independencia de Nassau. Pero durante unos pocos años salvajes, el puerto fue un escenario donde los forajidos gobernaban y el mundo observaba con horror y fascinación. Lo que lo hacía especial no era solo el botín, era la democracia. En tierra, igual que en el mar, los piratas votaban, elegían líderes, tomaban decisiones en consejo y repartían el botín de forma más equitativa que cualquier reino del mapa. Los mercaderes podían despreciar a la chusma, pero para marineros hartos de capitanes crueles y sueldos miserables, Nassau era la libertad misma. Claro que no todo era un noble experimento. Nassau apestaba a tabernas donde las peleas estallaban cada noche. Oyes las canciones saliendo a trompicones hacia la calle, coros borrachos de rebelión. Las mesas de juego traqueteaban con dados y las cartas golpeaban la madera pegajosa. Prostitutas, contrabandistas y buscadores de fortuna llenaban cada rincón. El oro y el ron corrían rápido, a veces más rápido que la vida de un hombre. El aire salado se mezcla con el ardor dulce del ron. Se te pega a la piel, un perfume de libertad y decadencia. Las historias nacidas aquí, de hombres libres viviendo más allá de los reyes, de tabernas resonando con risas y desafío, inspiraron más tarde a escritores a imaginar utopías piratas. Pero la realidad era más dura. Chozas de madera listas para arder, enfermedades en los callejones y traición detrás de cada sonrisa. Nassau no era el Edén, era un barril de pólvora con una bandera negra clavada en el mástil. Y aún así, cuando pienso en la libertad, huelo ese aire bajameño, caliente, salado, vivo, con las voces de bribones que se atrevieron a vivir fuera de la ley. Tercera, Port Royal, Jamaica, rica, peligrosa, destruida por un terremoto. Si Nassau era la taberna ruidosa de la piratería, Port Royal era el escenario dorado. A finales del siglo XVII,
Este puerto jamaicano era conocido como la ciudad más malvada de la tierra y, por una vez, el apodo no exageraba. Mucho antes de su caída por el terremoto, Port Royal ya se había ganado su oscura fama gracias a hombres como Henry Morgan. Como corsario, Morgan lideró brutales incursiones por el Caribe español, llenando el puerto de plata robada y tesoros manchados de sangre. La ironía es afilada. Más tarde, Morgan se convirtió en vicegobernador de Jamaica, encargado de hacer cumplir las mismas leyes que antes había despreciado. Su legado dio forma al carácter de Port Royal, mitad colonia respetable, mitad guarida de ladrones. Cuando los piratas abarrotaron sus tabernas, la ciudad ya vivía bajo la sombra de Morgan, un lugar donde la ley y la ilegalidad se confundían, hasta que la propia tierra pareció ceder. Casi puedes sentir el calor subiendo desde los adoquines, como si la ciudad entera sudara bajo el peso de sus pecados. Port Royal se alzaba en la entrada del puerto de Kingston, perfectamente situada en las rutas comerciales. Españoles, ingleses, holandeses, todos pasaban por allí con bodegas cargadas de plata, azúcar y especias. La riqueza que fluía por el puerto la hizo próspera, pero también corrupta. Las tabernas se alineaban en las calles como dientes en la sonrisa de un tiburón. Más de 100 en una ciudad de apenas 1,5 kilómetros de ancho. Burdeles, casas de juego, mercados de mercancía robada. Si Nassau era libertad áspera, Port Royal era pecado decadente. Mercaderes y piratas se codeaban sin pudor. Un gobernador podía mirar hacia otro lado mientras llenaba los bolsillos de sobornos, y un corsario entraba pavoneándose con los bolsillos rebosantes de botín. Para los marineros era el paraíso: bebida, dados y la promesa de gastar monedas tan rápido como habían sido robadas. Para las iglesias de Europa era Sodoma con velas, y entonces el final llegó de golpe. En 1692, un terremoto devastador sacudió la ciudad. Los edificios se derrumbaron, la tierra se abrió y gran parte de Port Royal se deslizó hacia el mar. Cientos murieron ahogados cuando las olas engulleron tabernas y burdeles enteros. Los supervivientes lo llamaron el juicio de Dios, un castigo divino por la maldad de la ciudad. La verdad era más simple. Jamaica se asentaba sobre una falla y la codicia había amontonado construcciones sobre un suelo inestable. Aún así,
La leyenda de Port Royal sobrevivió. Escritores y predicadores la retrataron como una Babilonia pirata, destruida en un solo aliento, como en las escrituras. Libros y películas posteriores la pintaron como el paraíso definitivo de los piratas, un reluciente nido de canallas tragado por el destino. En realidad, era fangosa, violenta y condenada desde el principio. 4. Madagascar y los refugios del Océano Índico, anclajes seguros, encrucijadas globales. No todos los refugios piratas estaban en el Caribe. Algunos de los más importantes se encontraban muy al este, al otro lado del mundo, en el Océano Índico, y en el corazón de todo estaba Madagascar, una isla inmensa donde el verde de la jungla se encontraba con el azul infinito y el aire pesaba a sal y jazmín. Madagascar ofrecía lo que todo pirata deseaba: escondites. Sus calas e inletos protegían a los barcos de las patrullas navales, y su enorme tamaño le hacía casi imposible de vigilar. Pero más que seguridad, ofrecía oportunidad. Este era el cruce del comercio global. Por allí pasaban naves de Arabia, India, África y Europa, con bodegas llenas de sedas, especias y joyas. Si el Caribe era ron y azúcar, esto era canela y oro. Las leyendas de la región llegaron a Europa gracias a figuras como Thomas Tew y el capitán William Kidd. Tew, el pirata de Rhode Island, amasó una fortuna en el Mar Rojo, inspirando a decenas a navegar hacia el este. La historia de Kidd terminó en la Horca de Londres, pero los rumores sobre su tesoro enterrado dieron a Madagascar un aura mítica. Para los marineros que escuchaban susurros en tabernas desde Boston hasta Bristol, el Índico no era solo un lugar en el mapa, era una promesa, un mundo donde las reglas del imperio podían dejarse atrás y la fortuna podía esperar más allá del horizonte. El pequeño puerto de Île-Sainte-Marie se volvió infame como bastión pirata. Los barcos fondeaban en sus aguas turquesas, mientras las tripulaciones reparaban velas, comerciaban con gobernantes locales y vivían en asentamientos improvisados que olían a leña y sal. Algunos piratas se quedaban semanas, otros toda la vida, casándose con mujeres malgaches y formando familias en extrañas comunidades mitad europeas, mitad isleñas, en los márgenes del imperio. Por supuesto, no era un paraíso. La malaria acechaba en los pantanos. Los suministros escaseaban y las tripulaciones rivales a veces se degollaban por barriles de arroz. Pero por un breve instante,
El Océano Índico dio a los piratas algo raro, un punto de apoyo fuera del alcance de Europa, un sabor de libertad en el borde del mundo. Imagina tumbarte en cubierta bajo estrellas invisibles desde el Caribe, escuchando olas que rompen con un ritmo distinto. Para esos soñadores del mar, Madagascar era más que una isla. Era una puerta a una vida no reclamada por ninguna corona, un país de sueños tallado en jungla, sal y secreto. 5. La economía de la piratería y los mercados negros. Más allá de las islas, el botín pirata se filtraba directamente en la economía colonial. Comerciantes en puertos de Nueva Inglaterra, como Boston y Newport, compraban en silencio azúcar, melaza y telas a las tripulaciones piratas, sin hacer preguntas. Esos productos alimentaban el floreciente comercio del ron, conectando tabernas de América con asaltos ocurridos al otro lado del mundo. Incluso gobernadores que condenaban públicamente la piratería a menudo bebían sus beneficios en sus propias copas de ron. El mercado negro no era solo comercio en la sombra, era el combustible oculto de un imperio que fingía no ver de dónde provenían sus riquezas. La libertad en el mar servía de poco si no podías convertir barriles robados en monedas. Ahí entraba la economía pirata, resbaladiza, clandestina y siempre zumbando en segundo plano. Los piratas no eran tontos. Sabían que nadie quería un cargamento de ron marcado con el sello de otro hombre. Por eso dependían de los fences, comerciantes turbios que compraban el botín a bajo precio y lo revendían como si fuera legítimo. Azúcar, tabaco, telas, armas. Una vez pasaban por esos intermediarios, ningún inspector del rey podía saber que habían viajado bajo una bandera negra. Y los comerciantes protestaban en público, pero en privado obtenían ganancias limpias. Un cargamento robado, vendido barato, seguía valiendo una fortuna en los mercados europeos. Colonias enteras dependían en silencio de este comercio en la sombra. El aire de esos mercados llevaba el dulzor quemado de la melaza y el mordisco salino del mar, como si cada moneda aún oliera vagamente al océano del que provenía. Luego estaban los sobornos. Gobernadores, funcionarios de aduanas e incluso oficiales navales veían sus bolsillos llenarse de plata pirata. Un guiño, un apretón de manos y un cofre deslizado sobre un escritorio podían hacer desaparecer un problema legal. Por cada pirata colgado en la horca, otro se escabullía gracias a una palma
bien engrasada. Pero no todo era corrupción, también era supervivencia. Puertos como Nassau o Port Royal no habrían prosperado sin los bienes que los piratas arrastraban hasta allí. La economía pirata se mezclaba con la legítima, difuminando la frontera entre lo ilegal y lo legal. Y este mundo en la sombra no vivía solo en susurros en la oficina de un gobernador, cobraba vida en los mercados negros. Imagina un almacén junto al muelle a medianoche, faroles parpadeando contra la piedra húmeda, barriles de azúcar rodando bajo lonas, cajas de tabaco apiladas, fardos de tela ocultos bajo sacos de grano, armas también, mosquetes intercambiados como manzanas, barriles de pólvora escondidos tras toneles de carne salada. Los mercaderes juraban que su mercancía era honesta, pero aún se podía oler el mar en ella, saborear el robo en el ron. A los compradores no les importaba. Barato era barato. El botín pirata, una vez colado por esas puertas traseras, se volvía indistinguible del cargamento de barcos respetables. Para los piratas, estos mercados eran líneas de vida. Sin ellos, el botín era solo peso muerto en la bodega. Con ellos, un cargamento de azúcar robada se convertía en monedas y las monedas en otra ronda de ron, reparaciones y sobornos. Para quien escucha, imagina caminar por esos callejones, el aire nocturno pegajoso de melaza y humo, las botas crujiendo sobre grano derramado. Oirías el suave tintinear de monedas cambiando de manos, la risa baja de tratos cerrados en la oscuridad. No era solo comercio, era transformación, el momento en que la piratería se quitaba la máscara y entra descarada en la vida cotidiana. 6. Reclutamiento en tierra, marineros, desertores y locales uniéndose a tripulaciones piratas. Cada asalto, cada tormenta, cada enfermedad reducía las tripulaciones piratas. Por eso los refugios no eran solo para descansar, también eran para reclutar. Las tabernas funcionaban como oficinas de contratación. Un marinero tambaleándose tras un viaje mercante podía estar curándose las marcas del látigo de su capitán, otra vez sin salario. Los piratas de la mesa vecina sonreían, le invitaban un trago y susurraban promesas, partes iguales del botín, nada de azotes, voto en las decisiones del barco. Para cuando el vaso quedaba vacío, ya estaba a medio camino de jurar lealtad a la bandera negra. Si te detienes un momento
en la puerta de la taberna, casi puedes oír las promesas mezclándose con el tintinear de los vasos. 1000 vidas a punto de cambiar con el lanzamiento de una moneda. También estaban los desertores, soldados destinados a colonias calurosas y miserables encontraban la vida bajo la bota de un gobernador peor que la piratería. Algunos desaparecían de noche, cambiando el uniforme por un sable. Los locales a veces se unían también, isleños, libertos, esclavos fugitivos y aventureros que buscaban algo más que la pobreza aplastante de tierra firme. Los barcos piratas, pese a su violencia, ofrecían algo raro, un lugar donde el valor de un hombre se medía por su habilidad, no por su nacimiento. No era igualdad moderna, pero sí una grieta en el muro de hierro del imperio. El reclutamiento no siempre era amable. Tripulaciones mercantes capturadas escuchaban el ultimátum: únete a nosotros o te dejamos a la deriva sin comida ni barco. Algunos se negaban, otros, con poco que perder, cruzaban la línea hacia la piratería. Y así, los refugios bullían de caras nuevas. Cuando un barco terminaba de repararse y abastecerse, su tripulación podía ser medio desconocida, unida no tanto por lealtad como por desesperación y esperanza. 7. Tabernas y vida social. Beber, apostar, planear asaltos, difundir historias. Entra en una taberna pirata, soñador, aunque quizá te arrepientas de respirar hondo. El aire está espeso de humo, sudor y el sabor agrio del ron derramado. Las mesas crujen bajo el peso de los dados, las jarras y los codos. Cada rincón zumba de ruido. Marineros cantando a gritos, monedas chocando, cuchillos clavándose en la madera cuando las apuestas borrachas se vuelven peligrosas. Estas tabernas eran más que bares, eran los verdaderos parlamentos de la piratería. Aquí se planeaban asaltos sobre mapas manchados de cerveza. Se forjaban alianzas entre jarras rebosantes y se resolvían rencillas a puñetazos o a tiros. Nada de salones de mármol ni túnicas de terciopelo. Solo hombres rudos y a veces mujeres, apiñados alrededor de mesas astilladas, decidiendo el destino de barcos y fortunas con un grito y un gesto. Y, oh, las historias. Un solo asalto podía convertirse en leyenda antes del amanecer. Luchamos contra 100 españoles con solo 12 hombres. El gobernador suplicó de rodillas. Mentiras y verdades se enredaban, repetidas una y otra vez hasta que a nadie le importaba distinguirlas.
Así se propagaban los mitos más rápido que los barcos, llevados por lenguas borrachas en habitaciones llenas de humo. Por supuesto, las tabernas no eran seguras. Las peleas estallaban tan rápido como las risas. Una bebida derramada podía acabar con un cuchillo entre las costillas, pero para muchos piratas, este era el pulso de su mundo. Nada de camarotes solitarios, ni salones silenciosos. Su vida social era ruidosa, áspera y empapada en alcohol. Y aún así, hay algo casi caprichoso en ello. Imagina un sueño donde los canallas más temidos del mundo discuten por unas cartas, o donde la planificación de un gran asalto se detiene porque el loro de alguien se robó los dados. En estas salas torcidas, los imperios eran desafiados. Las leyendas nacían y la mitad de las veces nadie recordaba los detalles a la mañana siguiente. Alianzas y política, piratas sobornando gobernadores y, a veces, recibiendo indultos. Por mucho que alardearan, los piratas no eran lobos solitarios. Prosperaban en las sombras de la política, tejiendo alianzas torcidas que les permitían seguir navegando cuando la horca ya se cernía sobre ellos. Algunos gobernadores, lejos de la mirada vigilante de Londres o Madrid, aprendieron pronto que el oro de un pirata valía más que la lealtad a un rey distante. Cofres de plata se deslizaban en silencio sobre las mesas. Barriles de ron llegaban como regalos. Promesas se susurraban en salas llenas de humo. Un gobernador podía tronar sobre la justicia durante el día y brindar por la salud de un pirata al caer la noche. La cosa iba aún más hondo. A veces, los mismos hombres encargados de cazar piratas se convertían en sus mejores clientes. Oficiales navales aceptaban sobornos. Comerciantes compraban mercancía robada e incluso se rumoreaba que algunos clérigos disfrutaban de monedas que tintineaban demasiado fuerte. La línea entre pirata y político se desdibujó hasta que nadie supo quién llevaba corona y quién empuñaba un sable. Y luego estaban los indultos. Una y otra vez los monarcas ofrecían amnistía a los piratas, dispuestos a abandonar el oficio. Algunos aceptaban, cansados de tormentas, heridas o del nudo corredizo del verdugo. Otros firmaban los papeles solo para volver al mar en cuanto la tentación susurraba. Perdonados en el pergamino, condenados en la práctica. Era una danza peligrosa. Poder envuelto en corrupción, supervivencia cosida a la traición. Pero para los piratas significaba retrasar un poco más la cita con la horca. Y para nosotros, querido soñador, revela que la piratería no nació solo del caos.
fue alimentada en silencio por los mismos gobernantes que la condenaban. 9. Astilleros y reparaciones. Reacondicionar barcos, ocultar botines, crear identidades falsas. Cada barco era una criatura viva y, como cualquier bestia, necesitaba cuidados. Los refugios piratas vibraban con el ruido de los astilleros, martillos repicando, sierras mordiendo la madera, el olor de la brea hirviendo en grandes calderos negros. Aquí llegaban balandras maltrechas, con velas desgarradas y cascos astillados, solo para salir de nuevo afiladas y hambrientas. Carpinteros calafateaban juntas, veleros cosían lonas, y herreros remodelaban cañones robados para ajustarlos a nuevas cubiertas. Incluso en puertos sin ley, había un arte en mantener un barco con vida, y cada tabla contaba, porque un casco con filtraciones podía matar tan rápido como una andanada española. Pero el trabajo no era solo reparación, era disfraz. Los piratas repintaban cascos, cambiaban mascarones o izaban banderas falsas para engañar a sus presas. Un barco llamado La Venganza, una semana, podía aparecer como La Esperanza la siguiente, deslizándose entre patrullas con un nombre nuevo y colores frescos. Y el botín, oro y mercancías, se escondían tras mamparos falsos. El ron se guardaba en barriles etiquetados como pescado. Las armas se ocultaban bajo sacos de harina. Los refugios se convertían en talleres no solo de madera y hierro, sino de engaño. Imagínalo ahora, el eco de los martillazos mezclado con el grito de las gaviotas, el olor del alquitrán pegado a la piel, el murmullo inquieto de hombres ansiosos por zarpar de nuevo. En estos astilleros torcidos, la piratería se reinventaba con cada marea, preparándose una vez más para deslizarse en el vasto sueño azul del mar. 10. Mujeres en los refugios, comerciantes, taberneras y a veces piratas. Aunque los relatos suelen pintar la piratería como un club exclusivo de hombres con barbas sucias y egos ruidosos, los refugios contaban una historia más completa. Las mujeres también caminaban por estas calles torcidas y no estaban solo esperando entre bastidores. Muchas regentaban tabernas con libros de cuentas más afilados que cualquier sable. Imagina equilibrar jarras, deudas y una sala llena de marineros ebrios de ron y rebelión. Estas mujeres eran comerciantes, guardianas del fuego del hogar donde se reunían las tripulaciones,
y las banqueras silenciosas de fortunas robadas. Sin ellas, los pueblos piratas habrían muerto de hambre más rápido que un barco atrapado en calma chicha. Y sí, algunas fueron más lejos. Anne Bonny y Mary Read demostraron que una mujer podía blandir una espada y maldecir tan bien como cualquier hombre. Se integraron en tripulaciones disfrazadas con ropa áspera, ganándose el respeto por su valentía, no por su género. Sus nombres se volvieron susurros de leyenda, prueba de que la bandera negra hacía espacio para quien tuviera el valor de reclamarlo. Para la mayoría, los refugios no ofrecían romance, solo trabajo duro y tratos aún más duros. Pero si escuchas con atención, soñador, quizá oigas la risa de una tabernera sobreviviendo al estruendo de los cañones, su voz entretejida en la trama de la leyenda pirata, tan firmemente como la de los hombres que llevaban pistolas en cubierta. Pero para muchas mujeres, Port Royal o Nassau no eran lugares de libre elección. Deudas, pobreza o coerción las empujaban a tabernas y burdeles, donde sobrevivir significaba servir a los mismos hombres que saqueaban los mares. Su trabajo mantenía vivos los refugios tanto como el ron o el azúcar robada, y sin embargo rara vez entraba en las leyendas. En cierto modo, sus vidas reflejaban la propia piratería, peligrosas, desesperadas y vividas en desafío a un mundo inclinado en su contra. 11. Peligro y riesgo en los refugios, traiciones, ofensivas navales, espías. Por supuesto, los refugios piratas no eran utopías. Palpitaban de peligro, como si cada copa de ron viniera mezclada con el riesgo de la traición. Las ofensivas navales llegaban de forma repentina e implacable. Una semana, las calles rebosaban de corsarios fanfarrones. A la siguiente, corrían sangre y soldados. Se levantaban orcas en las plazas, las cuerdas balanceándose en el viento caliente, mientras los barcos ardían en el puerto como advertencia. El mensaje era claro. Los imperios podían tolerar la piratería durante un tiempo, pero nunca olvidaban la venganza. Y luego estaban los espías. Cada taberna abarrotada escondía la posibilidad de un extraño escuchando demasiado atento, un jugador amable con preguntas apenas demasiado precisas. Un alarde descuidado bastaba para que toda una tripulación fuera cazada antes del amanecer. Incluso los amigos se volvían peligrosos. Un compañero borracho podía vender a los suyos por una bolsa de plata y la promesa de un indulto. En refugios construidos sobre lealtades y mentiras, la confianza era la moneda más rara de todas. Aún así, el sueño los atraía de nuevo. Los piratas
Lo arriesgaban todo por una noche de libertad en tierra, incluso sabiendo que el suelo bajo sus botas podía traicionarlos. Para ti, soñador, imagínalo, cada sonrisa una máscara, cada brindis una apuesta, cada sombra un secreto, capaz de terminar tu viaje antes del alba. 12. Los refugios como fábricas de mitos, como los puertos se convirtieron en criaderos de leyendas piratas. Si el mar hacía temidos a los piratas, los refugios los hacían famosos. Estos puertos torcidos eran fábricas de rumores, produciendo leyendas más rápido de lo que los barcos podían zarpar. Cada relato ebrio en una taberna de Nassau o cada alarde susurrado en Port Royal se convertía en la semilla de un mito. Un simple asalto crecía hasta volverse épico. Una docena de enemigos abatidos con una sola mano, tesoros enterrados bajo palmeras, un gobernador humillado de rodillas. A los narradores no les preocupaba la verdad. Buscaban asombro, risas o miedo. Los viajeros llevaban estas historias de vuelta a casa, alimentando baladas, panfletos y, con el tiempo, novelas. El pirata que fanfarroneaba en una taberna humeante a medianoche podía despertar y descubrir que ya era una leyenda al amanecer. Su nombre cantado en puertos que jamás había visto. Los refugios transformaban a hombres reales en figuras más grandes que la vida, mitad hecho, mitad fantasía. Y aquí viene el giro. Los propios piratas lo aprovechaban. Sabían que una reputación temible podía ganar una pelea antes de desenvainar la espada. Mejor ser imaginados como monstruos que confundidos con marineros desesperados. Los refugios les daban esa máscara, un escenario donde el mito se forjaba con ron, dados y humo. Soñador, imagina estar sentado en una de esas tabernas, los oídos llenos de historias salvajes, la mente borrando la línea entre realidad y ficción. Cuando llegara el amanecer, no sabrías qué era verdad y quizá ni te importaría. Y así dejamos atrás los refugios. Los mercados se aquietan, las velas de las tabernas se consumen y las calles torcidas se disuelven en la niebla. Es curioso, ¿verdad? Estos puertos ásperos eran a la vez refugio y peligro, lugares donde los piratas encontraron libertad, familia y traición entrelazadas. Lugares que construyeron sus leyendas y a veces las destruyeron. Pero no te duermas aún del todo. En mar abierto espera algo aún más extraño. Las reglas por las que vivían los piratas
una especie de democracia escrita no en salones de mármol, sino en trozos de papel manchados de sal. La próxima vez descubriremos los códigos que gobernaban la vida bajo la bandera negra, reglas sobre el botín, la justicia e incluso el castigo, un mundo donde la igualdad y la crueldad convivían en la misma cubierta. Por ahora, estás a salvo, soñador. El ruido de los refugios se desvanece. Tu cama cruje como un barco anclado. Tu manta se pliega suave como velas. Cierra los ojos. El mar esperará y las historias regresarán cuando las estrellas vuelvan a alzarse. Buenas noches, camarada.